Capítulo 2. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Del descubrimiento de Yucatán y de un reencuentro de guerra que tuvimos con los naturales. En 8 días del mes de febrero del año de 1517 años, salirnos de La Habana, y nos hicimos a la vela en el puerto de Jaruco, que así se llama entre los indios, y es la Banda del Norte. Y en 12 días doblamos la de San Antón, que por otro nombre, en la isla de Cuba, se llama la Tierra de los Guanatabeis, que son unos indios como salvajes. Y doblada aquella punta, y puestos en alta mar, navegamos a nuestra aventura hacia donde se pone el sol, sin saber bajos ni corrientes, ni qué vientos suelen señorear en aquella altura, con grandes riesgos de nuestras personas, porque en aquel instante nos vino una tormenta que duró 2 días con sus noches, y fue tal que estuvimos para nos perder. Y desque abonanzó, yendo por otra navegación, pasados 21 días que salimos de la isla de Cuba, vimos tierra de que nos alegramos mucho, y dimos muchas gracias a Dios por ello, la cual tierra jamás se había descubierto, ni había noticia de ella hasta entonces. Y desde los navíos vimos un gran pueblo, que al parecer estaría de la costa obra de 2 leguas. Y viendo que era gran población, y no habíamos visto en la isla de Cuba pueblo tan grande, le pusimos por nombre el Gran Cairo. Y acordamos que con el un navío de menos porte se acercasen lo que más pudiesen a la costa, a ver qué tierra era, y a ver si había fondo para que pudiésemos anclear junto a la costa. Y una mañana, que fueron 4 de marzo, vimos venir 5 canoas grandes llenas de indios naturales de aquella población, y venían a remo y vela. Son canoas hechas a manera de artesas, y son grandes, de maderos gruesos y cavadas por de dentro, y está hueco, y todas son de un madero macizo, y hay muchas de ellas en que caben en pie 40 y 50 indios. Volvamos a nuestro cuento, que otro día por la mañana volvió el mismo cacique a los navíos, y trajo 12 canoas grandes con muchos indios remeros, y dijo por señas al capitán, con muestras de paz, que fuésemos a su pueblo, y que nos darían comida y lo que hubiésemos menester, y que en aquellas 12 canoas podíamos saltar en tierra. Y cuando lo estaba diciendo en su lengua, acuérdeme decía, conscotoch, conscotoch, y quiere decir, andad acá a mis casas, y por esta causa pusimos desde entonces por nombre a aquella tierra Punta de Cotoche, y así está en las cartas del marear. Pues viendo nuestro capitán y todos los soldados los muchos halagos que nos hacía el cacique para que fuésemos a su pueblo, tomó consejo con nosotros y fue acordado que sacásemos nuestros bateles de los navíos y en el navío de los más pequeños y en las 12 canoas saliésemos todos juntos de una vez, porque vimos la costa llena de indios que habían venido de aquella población, y salimos todos en la primera barcada. Y cuando el cacique nos vio en tierra y que no íbamos a su pueblo, dijo otra vez al capitán por señas que fuésemos con él a sus casas, y tantas muestras de paz hacía que tomando el capitán nuestro parecer para si iríamos o no, acordóse por todos, los más soldados, que con el mejor recaudo de armas que pudiésemos llevar y con buen concierto fuésemos. Y llevamos 15 ballestas y 10 escopetas, que así se llamaban, escopetas y espingardas en aquel tiempo, y comenzamos a caminar por un camino por donde el cacique iba por guía con otros muchos indios que lo acompañaban, y yendo de la manera que he dicho, cerca de unos montes breñosos, comenzó a dar voces y apellidar el cacique para que saliesen a nosotros escuadrones de gente de guerra que tenían encelada para matarnos, y a las voces que dio el cacique, los escuadrones vinieron con gran furia, y comenzaron a flecharnos de arte que a la primera rociada de flechas nos hirieron 15 soldados, y traían armas de algodón, y lanzas y rodelas, arcos y flechas, y hondas y mucha piedra, y sus penachos puestos, y luego tras las flechas vinieron a juntarse con nosotros pie con pie, y con las lanzas a mantenimiento nos hacían mucho mal. Mas luego les hicimos huir, como conocieron el buen cortar de nuestras espadas, y de las ballestas y escopetas el daño que les hacían, de manera que quedaron muertos 15 de ellos. Un poco más adelante, donde nos dieron aquella refriega que dicho tengo, estaba una placeta y 3 casas de cal y canto, que eran adoratorios,
donde tenían muchos ídolos de barro, unos como caras de demonios y otros como de mujeres altos de cuerpo, y otros de otras malas figuras, de manera que al parecer estaban haciendo sodomías unos bultos de indios con otros, y en las casas tenían unas arquillas hechizas de madera y en ellas otros ídolos de gestos diabólicos, y unas patenillas de medio oro, y unos pinjantes y 3 diademas, y otras piececillas a manera de pescados y otras a manera de ánades, de oro bajo. Y después de que lo hubimos visto, así el oro como las casas de cal y canto, estábamos muy contentos, porque habíamos descubierto tal tierra, porque en aquel tiempo no era descubierto el Perú, ni aún se descubrió desde ahí a 16 años. En aquel instante que estábamos batallando con los indios, como dicho tengo, el clérigo González, que iba con nosotros, y con 2 indios de Cuba, se cargó de las arquillas y el oro y los ídolos, y lo llevó al navío. Y en esa escaramuza prendimos 2 indios, que después se bautizaron y volvieron cristianos, y se llamó el uno Melchor y el otro Julián, y entrambos eran trastabados de los ojos. Y acabado aquel rebato, acordamos de nos volver a embarcar y seguir las costas adelante, descubriendo hacia donde se pone el sol. Y después de curados los heridos, comenzamos a dar velas. Fin del capítulo 2.